Hola, bienvenidos a este video podcast en el que vamos a hablar de las matronas, matronae, matronen, matres o las madres ancestrales. De nuevo, una vez más, voy a convertir una entrada antigua del año pasado de mi blog Asatru Hexefus en un video podcast para los que en vez de leer prefiráis verla en la tele o en el PC o en el móvil o escucharla de fondo. Si dejáis, por ejemplo, vuestra tele puesta o vuestro dispositivo puesto mientras que hacéis alguna otra tarea, que muchos me decís que eso os gusta, mientras que estáis recogiendo la casa y tal, pues me escucháis de fondo. Pero para los que prefiráis leerla porque queréis privacidad, de todas maneras os dejaré aquí debajo en la cajita de información la entrada original que escribí con mis propias palabras, que es mi investigación de fuentes en inglés y en alemán. Bueno, la idea de grabar un vídeo sobre esto es que muchos de vosotros me preguntáis por cosas que hago, fotos que enseño, lugares a donde voy. Ya sabéis que yo soy asatruar, soy un poco críptica con lo que hago porque yo constantemente estoy investigando, soy un poquito mística y siempre estoy haciendo muchas actividades para las deidades y para los espíritus en los que yo creo. Y entonces muchas veces no os puedo contar muchas de las cosas que hago porque el secreto es importante, pero sí puedo dejaros información sobre las deidades y los espíritus sobre los que investigo, con los que trabajo y tal, sobre todo cuando es información histórica, y explicaros un poquito también por qué trabajo pues con esas deidades o espíritus, ¿no? Como Asatruar. Y ya sabéis que yo investigo mucho también la zona de donde provenían mis antepasados alemanes, porque mi familia por parte de 3 de mis abuelos es de una colonia alemana y investigo muchas cosas, igual que mucha gente de esa colonia. Entonces estas deidades eran de esa zona y por eso llegué a ellas en cierto modo, ¿no? Pero bueno, os voy a contar mi investigación, lo que yo escribí en el blog. Vamos allá. Las matronas son deidades germánicas y celtas del centro de Europa que eran veneradas en la época romana. Se han encontrado vestigios de su culto en zonas de Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia, ya que en aquella época eran veneradas en Germania, la Galia Oriental y el norte de Italia. Recordemos que Germania era una provincia del Imperio Romano que comprendía partes de las actuales Alemania, Francia, Polonia, Dinamarca, República Checa, Países Bajos, Austria y Eslovaquia. Su culto comprendía todo el centro de Europa, llegando al norte, y también la zona del norte de Francia. Eran deidades que eran representadas de 3 en 3 y con atuendos que hacían referencia a si estaban casadas o no. Su nombre matronas deriva del latín matres, que significa madres, y matronae, que significa matrona, madre, mujer noble, mujer casada, madre de familia. En alemán se conocen como matronen. En las zonas celtas tendían más a llamarlas matres y en las zonas germánicas a llamarlas matronae, y actualmente mucha gente también las conoce como madres ancestrales. Los hallazgos arqueológicos encontrados que nos muestran a las matronas son altares con figuras de 3 matronas y ofrendas votivas. Las representaciones de los altares son todas frontales y las 3 matronas que muestran aparecen de pie o sentadas, con vestidos largos, a veces con capas y collares. La del centro normalmente tiene el pelo suelto, haciendo referencia a que es joven y soltera. Las otras 2 llevan tocados y se especula que representan a mujeres casadas, puede que madres de familia. Debo aclarar que no representan a doncella, madre y anciana tan nombradas en el paganismo de décadas anteriores, ya que las 2 matronas de los lados son idénticas y ninguna es anciana. Los tocados que llevan las matronas de los extremos eran como los que llevaban las mujeres casadas ubianas, en latín ubii, una tribu germánica occidental que estaba asentada en la margen derecha del Rin, en lo que los romanos llamaban Germania Magna. A menudo llevan cestas con frutos, cereales y otros alimentos representando la alimentación y la nutrición, así como la fertilidad. También aparecen con animales como perros, cabras, pájaros y otros. Además aparecen serpientes que representan la conexión con el inframundo y los espíritus de los muertos.
aparecen representaciones de niños y pañales que nos hablan de que algunas de estas deidades eran parteras, pero también de que eran madres, que eran las protectoras de la familia. En ocasiones aparecen con árboles tallados, pueden hacer referencia a que los templos a menudo estaban en arboledas sagradas. En el sur de Alemania, Treveris, y en el este de Francia, Metz, se han encontrado hallazgos con ruecas, husos y madejas, símbolos relacionados con las nornas y con tejer el wird, el destino, para otros relacionados con las parcas romanas. Estos altares se han encontrado cerca de centros de culto y templos antiguos, y se piensa que fueron ofrendas de devotos en pago o como agradecimiento a los favores o milagros concedidos por las matronas. Otras veces eran donadas para pedir algo a las matronas como protección, ayuda, bendiciones, fertilidad, formar una familia o tener éxito profesional. En estas piedras están grabadas letras como VSLM, en latín Votum Solvit Libens Merito, que significa voto redimido con gusto y mérito. En las inscripciones que se encuentran en sus piedras o altares tallados, junto al nombre de Matronae hay un epíteto, que hace referencia a un río, lugar con agua o a un lugar geográfico como un pueblo, como si se refirieran a las matronas de ese lugar concreto. Esto nos indica que las matronas están en todas partes. Hay matronas en el lugar donde vives. Por ejemplo, yo podría rendir culto a las matronas del Tinto, porque vivo a orillas del río Tinto. La frecuencia de estos nombres nos indica si había un templo o lugar de culto en ese lugar. Es decir, si aparecen muchas inscripciones de matronas de un sitio concreto, es porque la gente peregrinaba allí a dejar sus ofrendas. No así cuando aparece un nombre de un lugar una vez o esporádicamente. También hay epítetos que hacen referencia a la función de esa matrona, como si tuviera un poder especial para conseguir algo. Matronas curanderas, matronas parteras, matronas de fuerza, matronas que dan la vida, matronas relacionadas con un apellido concreto o una familia, matronas de la abundancia, del trigo, de las ovejas, de los gansos, de tribus germánicas concretas como los frisones, de los juramentos y matronas de lugares naturales como matronas de fuentes, de árboles, de ríos y un larguísimo etcétera. Las mismas representaciones de los altares nos cuentan cómo se honraba a las matronas, ya que en los altares aparecen representados sacrificios de cerdos y peces, cajas que se supone que son de incienso, y ofrendas de cuencos con fruta, espigas de cereales y flores. Hoy en día los paganos germánicos que los reproducen, en los mismos altares que quedan en pie, dejan fruta, flores, espigas y ponen inciensos en la base, pero sobre todo dejan flores y fruta. Hay muchísimos hallazgos arqueológicos relacionados con las matronas. Solo en la zona que comprendía la provincia romana de Baja Germania, que hoy comprende Países Bajos, Alemania al oeste del Rin y una parte de Bélgica, se han encontrado 800 piezas agrupadas en la zona de Renania, pero también se han encontrado en el norte de Francia y el norte de Italia. Estas piedras tienen inscripciones en latín. Muchas de estas inscripciones muestran nombres germánicos y celtas traducidos al latín. Las inscripciones encontradas están datadas entre el 70 después de Cristo al 240 después de Cristo. Muchos practicantes de Asatru moderno ponen en relación el culto a las matronas con el culto a las Dishar, los ancestros femeninos, las madres del clan, por lo que los paganos germánicos del centro de Europa suelen rendir culto a estas deidades en Disablot, que es la próxima festividad, por eso os pongo este video podcast ahora. Pero también se las rinde culto en la Noche de las Madres, que es la primera noche de las 12 noches de Yule, en diciembre. También hay quienes las asocian a las diosas que acompañan a la diosa Frigga, es decir, las Asinjur o diosas de la parte Aesir. También se las relaciona con el Kynfilgjur o Kynfilgia, espíritu o espíritus que acompañan y protegen a la familia o línea de sangre concreta. Recordemos que la Filgia es femenina. Personalmente me recuerda mucho a Genius Locorum, Genius Loci, los espíritus del lugar, por ejemplo, de ríos y montañas. También me recuerdan a las ninfas de las fuentes y árboles, a los ancestros de la familia, pero a veces también a las deidades femeninas. Creo que hay una mezcla compleja en ellas que me recuerda cuando hablamos de humanos o espíritus
que llegaron a ser considerados dioses debido a lo queridos que eran. También debo decir que me recuerdan a otra cosa, me recuerdan a cuando leemos sobre historia del paganismo, historia antigua, donde nos explican que antes de que las tribus de Europa creyeran en dioses, creían en espíritus de la tierra o en ciertos tipos de espíritus, que había espíritus para todo. Y entonces las matronas me recuerdan mucho a eso, muchísimo. Y pues como que da la impresión de que son restos de cultos antiquísimos, que fueron un poco como mutando, ¿no? Dependiendo las culturas que vinieran luego. Finalmente, cuando las tribus germánicas comenzaron a emigrar a otras zonas, como a las Islas Británicas, y Europa fue cristianizada, el culto a las matronas en algunas zonas desapareció, pero en otras fueron sincretizadas. De hecho, hay referencias en algunas zonas a las Tres Marías. Y aquí debo hacer un inciso para los que seáis andaluces de que no las confundáis con la expresión soez de las Tres Marías. En cuanto a la sincretización, el hecho de que las matronas tuvieran tal cantidad de campos de acción o fueran tan polifacéticas recuerda mucho a las vírgenes católicas. Aquí mismo, en la península ibérica, hay una virgen para cada cosa y volvemos a la idea de siempre, todo parte de un culto anterior sincretizado. Ahora, ¿cómo llegué yo a encontrar la figura de las matronas? Ya que me preguntáis tanto por todo lo que hago, que estoy haciendo y tal, pues os cuento algunas cosillas mías para los que tengáis algo de intriga. En mi caso, yo llevo muchos años haciendo trabajo en el otro lado relacionado con varias figuras. Por un lado, con las curanderas de mi familia, ya que yo procedo de una familia de curanderos, y por otro lado con figuras que son ancestros por afinidad, pero también con las diosas germánicas y nórdicas. He hecho mucho trabajo en estos años con ancestros femeninos que tienen que ver con mi línea femenina y que tienen que ver conmigo concretamente, con alguna característica mía, con algo que yo hago o soy. Por otra parte, investigo mucho sobre mis antepasados germánicos, en que creían en Alemania y el centro de Europa precristiano y pagano. Y por último, como devota tanto de Olda como de Freya como chamana, como de las Asinjur, todo este conjunto de cosas y las investigaciones que hago, más la gnosis personal obtenida en mis viajes chamánicos, pues me llevó a encontrar información sobre las matronas. Y también me llevó a encontrar a practicantes del centro de Europa que investigan lo mismo y rinden culto a las mismas deidades. Porque claro, yo siempre os hablo de que mi familia, por parte de 3 de mis abuelos, proviene de una colonia alemana. Y entonces la cuestión es que he llegado investigando las zonas de donde provienen los 8.000 colonos que vinieron a mi colonia, investigando este tipo de cosas, ¿no? En qué creían allí en épocas precristianas, he encontrado cultos de esas zonas, como por ejemplo las matronas, pero también he encontrado a otros asatruar y otros paganos germánicos pues, que explican también lo que van investigando, que están investigando lo mismo que yo y que pues básicamente son como yo. Es muy raro, pero es muy guay. Es muy curioso porque se dedican a lo mismo que yo, a lo mismo, investigan lo mismo, buscan lo mismo y la verdad que es muy interesante. Así llegué a las matronas y me llevé la sorpresa de que muchos de los lugares donde se han encontrado vestigios son los mismos de donde procedían los colonos alemanes de mi colonia. Y esta ha sido la investigación que os expongo a los que queráis aprender, pero también es una promesa y está hecha en honor a las matronas como ofrenda, porque ya sabéis que yo hago este tipo de cosas. Hago tanto obras artísticas como ofrenda, como entradas, como vídeos, como ofrenda a mis deidades y a los espíritus y antepasados. En mi caso debo decir que honro mucho a las matronas que tienen que ver con las curanderas, las cuidadoras, las herbalistas, las chamanas y comadronas, porque mi abuela y mi bisabuela eran comadronas, que es lo que más me recuerda a mi familia y al camino que yo sigo, ¿no? Porque soy herbalista y que sigo ese camino por parte de mi tradición familiar. Y bueno, pues este ha sido el video podcast. Espero que os haya gustado muchísimo, que os haya interesado, que haya aclarado algunas dudas sobre a qué me dedico y en qué creo como asatruar y como pagana germánica que investiga intensamente sobre cultos del centro de Europa. Y pues muchas gracias por ver o escuchar este video podcast y pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!